Bien, entonces tenemos el siguiente resultado. Si tenemos L, a ver, vamos a colocar CAL, una recta con ecuación general AX más BY más C igual a 0 y además sea P un punto con coordenadas X sub 0 y Y sub 0. Entonces luego vamos a decir, ¿no? Luego la distancia que hay desde el punto P hasta la recta L, vamos a colocar acá, distancia de P hasta L, ¿a qué va a ser igual esta distancia? ¿No? Eso va a ser igual al, vamos a colocar acá valor absoluto de A por X sub 0 más B por Y sub 0 más C, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Así sería, ¿no? Y está. Bien, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer cuando tenemos la ecuación de una recta, su ecuación general y un punto? Simplemente reemplazar las coordenadas del punto que tenemos, en este caso X sub 0 y Y sub 0, en la ecuación general de la recta que tenemos, tomarle valor absoluto a esa expresión y luego dividirlo entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes que aparecen acompañando las variables X y Y en la ecuación general de la recta L, ¿no es cierto? Bien, entonces esto vamos a hacer la verificación de esta fórmula. Para ello vamos a ver tres casos, ¿no? Vamos a colocar primero el caso 1. El caso 1 sería cuando la recta es horizontal. Si la recta fuera horizontal, por ejemplo, vamos a colocar acá caso 1, vamos a poner así nada más. Sería, si una recta es horizontal, recuerden que tiene esta forma, ¿no? Y igual a una constante, ¿no es cierto? Entonces traspasamos la constante al otro lado, entonces tendríamos de este modo así, ¿no? Vamos a colocar esa constante igual a C, Y igual a C, por ejemplo, ¿no? Entonces tendríamos la ecuación general de esta recta sería Y menos C igual a 0, ¿no es cierto? Ya está. Consideremos siempre en todos los casos P con coordenadas P sub X sub 0 y Y sub 0, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a, de todas maneras voy a colocar por acá. Acá sería P con esas coordenadas X sub 0, Y sub 0. Entonces, ¿cómo sería la distancia de P a L? ¿No? Vamos a escribir esto así. Geométricamente, ¿cómo podemos visualizar esto? ¿No? Acá está nuestra recta L, ¿no? Entonces vamos a colocarlo así. Pongamos el punto P por acá con coordenadas X sub 0 y Y sub 0. Ahí está. Después vamos a ver que queremos calcular la distancia del punto P hacia la recta L, ¿no es cierto? Entonces esa distancia va a estar dada por la longitud del segmento perpendicular que trazamos desde P hasta la recta L, ¿no es cierto? Entonces acá está la recta L. No, nótese que cuando la ecuación de esa recta es Y menos C igual a 0, quiere decir que todos los puntos de esa recta tienen una altura igual a C, ¿no es cierto? Porque yo de acá yo podría escribir como hace un momento, Y igual a C.
y igual a una constante. La altura de los puntos que están sobre la recta es igual a c, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera calcular la distancia desde P hasta L, entonces yo simplemente tendría que restar la altura de P, que está dada por esta coordenada, por la segunda coordenada, ¿no es cierto? La segunda coordenada me da la altura de P. En este caso tendríamos que esto sería simplemente, acá vamos a colocar así, la distancia de P hasta L simplemente sería y sub 0 menos la altura de la recta, que es c. Entonces así sería, ¿no es cierto? Bueno, ahora podría darse el caso, ¿no? Que la recta no esté necesariamente debajo del punto P. Supongamos que el punto P está hacia abajo, ¿no es cierto? Supongamos que estemos por acá. Entonces la diferencia que nosotros tendríamos que escribir sería la altura de la recta menos la altura del punto, ¿no es cierto? Que sería y sub 0. En cualquiera de los casos, para evitarnos colocar, digamos, signos negativos para las distancias, vamos a colocar acá un valor absoluto, ¿no es cierto? Esto, una vez que colocamos el valor absoluto, estamos también teniendo en cuenta que el punto podría estar debajo de la recta, ¿no es cierto? Esto solamente es una ayuda visual nada más, ¿no? Para poder nosotros determinar que realmente esto ocurre, ¿no? Ahora, esta ecuación yo podría escribirla también, o este resultado podría escribirlo así, ¿no? Como y sub 0 menos c en valor absoluto, todo dividido sobre raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahí sería, ¿no? Que este 0, ¿por qué pongo 0? Porque acá en realidad la ecuación para esta recta, su ecuación sería 0x más y menos c igual a 0. Así sería, ¿no es cierto? La ecuación de nuestra recta, la ecuación general. Este 0 aparece elevado al cuadrado, y luego el 1 que aparece acá acompañando a la y sería elevado al cuadrado también. Ahí está, ¿no? Y tiene la fórmula, se puede escribir entonces de este modo, ¿no? Vamos a colocar por acá. En realidad podría yo colocar así, ¿no es cierto? Acá vamos a escribir esto así: 0 por x sub 0 más, y así sería, ¿no es cierto? En este caso tendríamos escrita la fórmula como aparece en la expresión que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Entonces esto sería en el caso de que la recta sea horizontal, pero la recta también podría ser vertical, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar esto como un segundo caso, ¿no? Vamos a colocar así: caso 2. En este caso vamos a colocar así: bien, acá vamos a suponer entonces, si la recta fuera si nuestra recta fuera vertical, entonces su ecuación sería x igual a una constante, ¿no es cierto? Entonces si nosotros trasladamos esa constante nuevamente hacia el lado izquierdo, tendríamos una expresión así, ¿no? X menos c igual a 0, ¿no? Esa sería su ecuación general, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos entonces si quisiéramos calcular la distancia de un punto a una recta L, ¿no es cierto? Acá está. Supongamos nuestra recta L
tiene ecuación x menos c igual a 0, ¿no? Entonces esto quiere decir que x es igual a c para todos los puntos que están sobre esta recta, ¿no es cierto? La primera coordenada es igual a una constante. El punto podría pensarse que está del lado izquierdo, del lado derecho. Eso no va a interesar mucho cuando nosotros escribamos la fórmula, ¿no es cierto? Acá vamos a escribir así. Supongamos que el punto está del lado izquierdo, entonces la distancia que queremos calcular, ¿no?, es la longitud de este segmento, el segmento que es perpendicular, ¿no?, el que baja del punto P o que va del punto P hacia la recta L de forma perpendicular, ¿no es cierto? Entonces nótense que en este caso el valor para nuestra primera coordenada es x sub 0, ¿no? Entonces si yo quisiera encontrar la distancia que hay desde el punto P hacia la recta L, simplemente tendría que restar x sub 0 menos c o c menos x sub 0, ¿no es cierto? Dependiendo si el punto está por acá, también podría ser así, ¿no es cierto? Entonces por eso es que podemos escribir a partir de acá que la distancia, vamos a escribir por acá, la distancia de P hasta la recta L simplemente sería valor absoluto de x sub 0 menos c, ¿no es cierto? Que esto yo lo puedo escribir como valor absoluto de, acá sería x sub 0 más 0 por y menos c, todo esto dividido sobre raíz cuadrada de, acá sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí está. Esto quiere decir que yo puedo escribir, tanto si la recta es horizontal como vertical, la fórmula que vimos anteriormente es válida, ¿no es cierto?, para la distancia de un punto a una recta. Entonces como tercer caso nosotros podemos considerar cuando las constantes que acompañan acá a las variables x y y son diferentes de 0. A es diferente de 0 y B también diferente de 0 a la vez, ¿no? Cuando ambas constantes sean diferentes de 0, ¿no? Eso vamos a colocarlo como un tercer caso, ¿no? Entonces vamos a colocar esto así. El tercer caso entonces sería, vamos a colocarlo por acá. Acá sería cuando la recta L tiene ecuación, esta recta L tiene ecuación general ax más by más c igual a 0, con a diferente de 0 y b diferente de 0 también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería esto? ¿No? Supongamos que tenemos acá nuestra recta L, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces esta sería nuestra recta L. ¿Y qué ocurre? El punto P, pongamos que está de este lado, ¿no? Esto solamente es para tener una idea de qué es lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Acá está x sub 0, y sub 0, ¿no? ¿Qué más? Necesitamos encontrar la distancia de este punto hacia la recta L, entonces tendríamos que trazar un segmento de recta perpendicular, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar por acá. Ahí sería, ¿no es cierto? Bien, vamos a colocar esto así. ¿Qué ocurre? Yo quiero encontrar las coordenadas, mejor dicho, yo quiero encontrar esta distancia, ¿no es cierto? Vamos a colocar así.
vamos a colocar esa distancia desde el punto P hasta la recta L, ¿no? Ahora, ¿cómo podría hallar esa distancia? Encontrando la longitud de este segmento de recta, ¿no es cierto? Entonces, por acá yo podría pensar que va a pasar una recta, ¿no es cierto? Puedo prolongar ese segmento de recta y digamos que esta recta que estoy ubicando ahí, lo que va a hacer es que va a generar acá en la recta L, va a aparecer un punto, pongámosle acá el punto Q de coordenadas, pongámosle x sub 0 sombrero, y sub 0 sombrero, de modo que si nosotros llamémosle a esta recta perpendicular L sombrero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a escribir las ecuaciones de estas rectas. Vamos a colocar por acá las ecuaciones acá para L. Voy a escribir la ecuación pendiente intercepto, ¿no? ¿Cómo sería la ecuación pendiente intercepto? Sería despejando acá, despejando y sería menos a sobre b por x menos c sobre b, ¿no es cierto? Así sería. Y por otro lado, como estas rectas, tanto L como L sombrero, son perpendiculares, entonces por acá tendría que la ecuación de L sombrero sería y igual a el producto de las pendientes de esas rectas debe ser menos 1, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos que para la recta L sombrero la pendiente sería b sobre a, ¿no es cierto? Entonces sería b sobre a por x más alguna constante, ¿no es cierto? Que esto sería lo que debería determinar el y intercepto, ¿no es cierto? Bien, ahora ¿para qué hago esto? Lo que ocurre es que nosotros podemos encontrar esta distancia, la distancia del punto a la recta, del punto P a la recta L, conociendo las coordenadas de x, en este caso de Q, ¿no? X sub 0 sombrero y Y sub 0 sombrero. Entonces hay que tener en cuenta que el punto Q pertenece tanto a la recta L como a la recta L sombrero. Entonces a partir de ahí yo podría encontrar quiénes son las coordenadas del punto Q. Una vez que sabemos quiénes son las coordenadas del punto Q, entonces podríamos nosotros tranquilamente calcular la distancia desde el punto P hasta el punto Q, ¿no es cierto? Bien, entonces eso va a ser el trabajo que vamos a realizar acá, ¿no? ¿Cómo así? Hay que notar que el valor de K puede ser expresado en términos de los datos con los que contamos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, ¿no? Por ejemplo, como vamos a notar lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar esto así, como en este caso P también pertenece, vamos a colocar esto así, P pertenece a L sombrero, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener esta situación, ¿no? P pertenece a L sombrero. ¿Qué quiere decir? Que sus coordenadas x sub 0 y y sub 0 también verifican su ecuación, ¿no es cierto? Entonces de acá, si yo reemplazo las coordenadas de P, x sub 0 y y sub 0, ¿no? Supongamos que ya lo he reemplazado, entonces a partir de acá yo puedo despejar el valor de K y reescribir la ecuación de la recta L, ¿no es cierto? En términos de x sub 0 y y sub 0. Es lo que voy a hacer en este caso, y lo que vamos a tener acá para el valor de K sería, haciendo ese reemplazo, sería simplemente K sería igual a y sub 0 menos b sobre a por x sub 0, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta eso, entonces nosotros podemos expresar L sombrero con una recta con ecuación, en este caso sería y igual a b sobre a x
más el valor de k ya lo hemos hallado en términos de x sub 0 y y sub 0, que sería y sub 0 menos b sobre a multiplicado por x sub 0, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Lo que vamos a hacer es simplemente considerar el hecho de que el punto q sub 0, el punto q, perdón, pertenece tanto a la recta L de sombrero como a la recta L, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso, ¿no? Si q pertenece a L sombrero, vamos a colocar acá, con coordenadas x sub 0 sombrero y y sub 0 sombrero, ¿no es cierto? Si q pertenece a L sombrero, entonces, ¿qué significa? Que verifica su ecuación, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir por acá y sub 0 sombrero va a ser igual a b sobre a x sub 0 sombrero más y sub 0 menos b sobre a x sub 0. Así sería, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tenemos una ecuación en la que las incógnitas que nos interesan son x sub 0 sombrero y y sub 0 sombrero, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar otra ecuación donde aparecen esas dos variables, teniendo en cuenta que q también forma parte de la recta L, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta lo que les estoy comentando, ¿qué es lo que vamos a tener, no? Lo que vamos a tener es, en este caso sería y sub 0 sombrero, y en el caso de la recta L sería igual a menos a sobre b x sub 0 sombrero menos c sobre b. Así sería, ¿no es cierto? Acá tenemos entonces dos ecuaciones. Voy a colocar esto así. Esta sería nuestra primera ecuación y esta otra sería nuestra segunda ecuación, ¿no? A partir de estas dos ecuaciones nosotros podríamos encontrar x sub 0 sombrero y y sub 0 sombrero, y luego calcular la distancia entre p y q, ¿no es cierto? Es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá vamos a hacer esta cuenta, si restamos, por ejemplo, la ecuación 1 menos la ecuación 2, entonces vamos a colocar 1 menos 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Del lado izquierdo vamos a tener 0, ¿no? Esto nos va a dar, del lado izquierdo va a salir 0, pero eso que va a ser igual, ¿no? Acá hay x sub 0 sombrero, está acompañado de constantes, ¿no es cierto? Vamos a agrupar esas constantes. Cuando yo resto la ecuación 1 menos la ecuación 2, si en la ecuación 2 aparecen signos negativos, esos signos se van a invertir y voy a tener que sumar esas expresiones, ¿no es cierto? Sería b sobre a más a sobre b, y estoy agrupando en este caso las constantes que acompañan a x sub 0 sombrero, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué más? Más, acá sería y sub 0 menos b sobre a x sub 0, ¿no? Es lo que forma parte de la ecuación 1 del lado derecho, que tendría que sumarle más c sobre b, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Entonces, de acá yo que podría decir, bueno, acá podría yo simplemente escribir esto de este modo, ¿no? Vamos a colocar esto así. Si nosotros agrupamos acá esta suma que tendríamos, ¿no? Tendríamos b al cuadrado más a al cuadrado sobre a por b, ¿no es cierto? Entonces nosotros, si hacemos el despeje del término x sub 0 sombrero, entonces a partir de esa ecuación, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? Vamos a colocar acá x sub 0 sombrero, que va a ser igual, ¿no? Eso va a ser igual a, vamos a ir trasladando los términos, ¿no es cierto? Vamos a ir colocando, acá vamos a colocar así, ¿no? Vamos a poner acá b sobre a
multiplicado por x sub 0. ¿Qué más? Pasa restando este y sub 0, sería menos y sub 0 menos c sobre b. Ya está, ¿no? Pero había un término que estaba, digamos, multiplicando x sub 0 sombrero, ¿no es cierto? Que tenía como denominador a sobre b, perdón, a por b, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar a por b, que estaba dividiendo, pasa multiplicando, y a al cuadrado más b al cuadrado pasa a dividir, ¿no es cierto? Así sería. Esto sería nuestro primer resultado, ¿no? Acá vamos a colocar esto sí, ecuación 3. Ahora, yo puedo hacer algo parecido, ¿no?, a lo que hice con las dos ecuaciones. Las resté primero para poder despejar el valor de x sub 0. Ahora lo que yo podría hacer es, en este caso por ejemplo tenemos dos expresiones que están acompañando a x sub 0 sombrero del lado derecho, que tienen signo, una de ellas tiene signo positivo, podríamos decirlo, y otra signo negativo. Tienen signos opuestos, ¿no es cierto? Entonces lo que podríamos hacer es, podríamos por ejemplo multiplicar a ambos lados de la ecuación 1 por a sobre b, por ejemplo, ¿no? Entonces si hacemos eso, a sobre b multiplicado por, bueno, voy a colocar así para indicar que estoy haciendo esa multiplicación a ambos lados de la ecuación 1 más, luego a ambos lados de la ecuación 2 podemos multiplicar por b sobre a. Ya está. ¿Y qué es lo que vamos a ir obteniendo? En este caso vamos a tener, vamos a colocar por acá, sería, si hacemos lo que tendríamos que tener en el caso de la ecuación 1, sería, a ver, sería a sobre b más b sobre a, todo multiplicado por y sub 0 sombrero, ¿no es cierto? Estoy factorizando y sub 0 sombrero cuando hacemos esa suma, ¿no? Del lado izquierdo, del lado derecho, ¿cómo sería? Del lado derecho tendríamos que al multiplicar por a sobre b se va a cancelar acá y me va a quedar 1 que acompaña x sub 0 sombrero, y en la otra ecuación va a salir menos x sub 0 sombrero. Como vamos a sumar, se va a anular esta parte, ¿no es cierto? Se van a anular estos dos términos, pero lo que vamos a hacer finalmente va a ser sumar simplemente y sub 0 multiplicado por a sobre b, o sea, vamos a colocar así, a sobre b multiplicado por y sub 0. ¿Qué más? Menos, si multiplicamos a sobre b, acá se va a cancelar con b sobre a, nos va a quedar simplemente x sub 0. Y bueno, el término que aparece de la segunda ecuación sería, acá sería multiplicado, c sobre b multiplicado por b sobre a, sería menos c sobre a, ¿no es cierto? Menos c sobre a. Ya está. Entonces de acá, de modo similar a como hicimos para x sub 0 sombrero, acá tenemos a al cuadrado más b al cuadrado en el numerador, y en el denominador b por a o a por b, ¿no es cierto? Entonces de acá podemos despejar simplemente, vamos a hacer el despeje, y sub 0 sombrero, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a multiplicar b por a o a por b, va a pasar de lo que está dividiendo del lado derecho a multiplicar al lado izquierdo, y al cuadrado más b al cuadrado va a pasar a dividir, ¿no es cierto? Tendríamos a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Todo esto multiplicado por toda esta expresión, que sería a sobre b por y sub 0 menos x sub 0 menos c sobre a. Ya está, ¿no? Entonces tenemos acá una ecuación número 4, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar estas expresiones que hemos obtenido para x sub 0 sombrero y para y sub 0 sombrero, que son las coordenadas del punto Q, para calcular la distancia entre el punto P y la recta L, ¿no?
¿Cómo así? Recuerden que la distancia del punto P a la recta L es justamente la distancia, vamos a colocar igual a la distancia del punto P al punto Q, ¿no es cierto? Entonces vamos a expresar esto en términos de la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿no? ¿Cómo así? ¿A qué me refiero, no? Vamos a hacer las cuentas aparentemente un poco complicadas, ¿no? Pero vamos a ver que en realidad esto no es tan complicado, no solamente hay que ir reconociendo algunos términos. Vamos a decir esto, ¿no? Vamos a colocar acá como, acá sería distancia de P hacia L es igual a la distancia de P hacia Q. Entonces la distancia de P hasta L va a ser igual, como es igual a esta distancia, entonces va a ser igual a una raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de x sub 0, que es la primera coordenada de P, menos la primera coordenada de Q, que sería x sub 0 sombrero, todo elevado al cuadrado, más, en este caso sería y sub 0, menos y sub 0 sombrero, ¿no es cierto? Ahí está. Tendríamos esto así. ¿Y qué más tenemos acá? Hay que reemplazar 3 y 4 en esta igualdad, ¿no? Entonces vamos a colocar esto así. Vamos a reescribir así. Sería la raíz cuadrada de esta expresión va a aumentar, ¿no? Vamos a colocar en lugar de paréntesis, vamos a colocar corchetes, ya que hay paréntesis también dentro de estas expresiones, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá, sería x sub 0 menos x sub 0 sombrero, recuerden que es a por b sobre a al cuadrado más b al cuadrado, que multiplica a b sobre a, x sub 0 menos y sub 0 menos c sobre a, c sobre b, ¿no es cierto? Ahí está. Y todo esto está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Recién estoy escribiendo esta parte, ¿no es cierto? Es todo esto. Bien, ¿qué más? Necesitamos acá escribir más, ahora sería y sub 0, nuevamente voy a colocar corchetes acá, y sub 0 menos y sub 0 sombrero, que es todo esto, ¿no? Lo que indica 4, entonces sería a por b sobre a al cuadrado más b al cuadrado, que multiplica a sobre b y sub 0 menos x sub 0 menos c sobre a. Todo esto está elevado al cuadrado, ¿no? Y acá le estamos extrayendo aún la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Vamos a colocar así. Ahí está, ¿no? Entonces esta distancia, vamos a colocar acá, de P hasta L está dada por toda esta expresión, ¿no? Lo que vamos a hacer simplemente es reescribir esta expresión de modo que podamos finalmente obtener la fórmula que deseamos, ¿no? Como así, vamos a ir paso a paso esto, ¿no? Esto sería una ecuación 5, ¿no? Entonces vamos a desmenuzar cada una de estas de estos sumandos, ¿no? Cada uno de estos sumandos vamos a desmenuzarlo como así. Dice, a ver, de 5, ¿qué tenemos, no? De 5 tenemos, vamos a escribir todo esto de una sola forma, ¿no? Vamos a colocar por acá. Acá vamos a escribir esto así, ¿no? Esto sería igual a x sub 0 menos a por b sobre a al cuadrado más b al cuadrado. Recuerden que acá esto está multiplicando a cada uno de los términos, ¿no es cierto? Pero lo bueno es que acá aparece x sub 0 en uno de ellos, ¿no? Entonces ahí vamos a combinar con este otro x sub 0 que aparece suelto, ¿no es cierto?
Si hacemos la multiplicación en aspa sería a cuadrado por x sub 0 más b cuadrado por x sub 0, ¿no es cierto? Dividido sobre, vamos a ir escribiendo esto, ¿no? Vamos a, por lo menos esta parte sería importante que nosotros nos concentremos por lo menos en un inicio para poder escribir el primer sumando, ¿no? ¿Cómo sería el primer sumando? El primer sumando tendría esta forma, ¿no? Vamos a escribir acá. Si nosotros multiplicamos AB por B sobre A, se va a cancelar el A que está multiplicando con este A, se va a cancelar. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar B al cuadrado x sub 0 sobre A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no es cierto? Que se va a combinar con este otro x sub 0 que está suelto, ¿no es cierto? Pero recuerden que si hacemos la multiplicación en aspa, acá va a aparecer a al cuadrado x sub 0 más b al cuadrado x sub 0, todo esto así, ¿no es cierto? Si hacemos las operaciones que vamos a tener acá, se va a cancelar estos dos términos, se van a cancelar y finalmente nos va a quedar a al cuadrado x sub 0 sobre a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar así, acá sería a al cuadrado x sub 0 dividido sobre acá sería a al cuadrado más b al cuadrado. Ese sería el primer término, ¿no es cierto? O sea, este término que estamos obteniendo juntando ya con este x sub 0, ¿no es cierto? Ahora este menos hace que los dos siguientes aparezcan con signo positivo, entonces acá va a aparecer más, vamos a tener acá ab sobre a al cuadrado más b al cuadrado multiplicado por y sub 0 más, acá tenemos a por b multiplicado por c sobre b. Hay un b que se va a ir cancelando, ¿no es cierto? Este b se va a cancelar y voy a tener a por c sobre a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces es lo que vamos a colocar por acá, sería a por c sobre a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no es cierto? Así tenemos que toda esta expresión, vamos a colocar por acá, toda esta expresión que está apareciendo dentro del valor, dentro de los corchetes que aún está por elevarse al cuadrado, puede ser reemplazada por esto que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar por acá, pongámosle así, ¿no? Pongámosle 6 por acá, ¿no? Entonces, ¿qué más? Vamos a hacer lo mismo con y sub 0 menos toda esta expresión, ¿no es cierto? Entonces, de modo similar podemos escribir acá y sub 0 sería y sub 0 menos, acá sería así, ¿no? Vamos a colocar así, vamos a colocar toda esa expresión. De modo similar nosotros podemos juntar estas dos expresiones que contienen a y sub 0, ¿no? Luego de hacer la multiplicación, ¿no es cierto? Acá lo que tendríamos que hacer es multiplicar primero esto en cada término, ¿no es cierto?, que está dentro del paréntesis, y luego hacer la suma, ¿no es cierto? Acá sí tenemos a al cuadrado por y sub 0 más b al cuadrado por y sub 0 que está en el numerador, ¿no es cierto?, con denominador a al cuadrado más b al cuadrado, como vimos en el caso anterior, ¿no es cierto? De este lado que se está restando con, acá se va a cancelar este b con este b y me va a quedar a al cuadrado por y sub 0, ¿no es cierto? Quien se va a cancelar va a ser el a al cuadrado con y sub 0, ¿no es cierto? Nos va a quedar solamente b al cuadrado y sub 0, ahí está, todo dividido sobre a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no es cierto? Y bueno, este menos hace que los otros dos términos aparezcan con más, ¿no? Entonces vamos a colocar acá más a por b sobre a al cuadrado más b al cuadrado multiplicado por x sub 0, ¿no es cierto? Más acá hay un a que se va a cancelar, ¿no es cierto? Este a se va a cancelar con este a y me va a quedar c por b
sobre a al cuadrado más b al cuadrado. Ahí está, ¿no? C por b sobre a al cuadrado más b al cuadrado. Ahí está, ¿no? Entonces esto sería lo que reemplazaría a lo que está apareciendo acá, ¿no es cierto? Dentro del corchete, ¿no? Entonces, haciendo esas cuentas, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a obtener, mejor dicho, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay que elevar estas expresiones al cuadrado. Noten que todas estas expresiones tienen como factor común 1 sobre a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces vamos a extraer eso de esta expresión, ¿no? Vamos a colocar esto así, ¿no? En realidad podríamos nosotros escribir, vamos a colocar esto así, vamos a acomodar esto y vamos a reescribir esto. Bien, entonces de 6 que tendríamos, ¿no? Vamos a colocar desde la ecuación 6 tenemos, vamos a colocar esto así, esta igualdad, ¿no es cierto? Esta expresión es lo que aparece en el primer sumando de lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual a esta otra expresión. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente reescribir la expresión que está del lado derecho, ¿no? ¿Cómo así? Notemos que acá hay un 1 sobre a al cuadrado más b al cuadrado que puede ser factorizado, y además que hay un a que puede ser también factorizado, ¿no es cierto? En el numerador ahí aparece al cuadrado, pero por acá aparece a y por acá aparece a, entonces a puedo factorizarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener así a dividido, vamos a escribir esto así, dividido sobre a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Que eso a qué va a multiplicar, va a multiplicar a x sub 0 más b y sub 0 más c, y bueno, eso, todo esto está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a ver que este exponente se va a distribuir en cada uno de estas expresiones, ¿no es cierto? Vamos a tener entonces que nos va a quedar a al cuadrado sobre a al cuadrado más b al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí está, que multiplicado nos va a dar con a x sub 0 más b y sub 0 más c, y todo esto está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Acá. Por otro lado, de modo similar tenemos para el otro sumando, ¿no es cierto? El otro sumando que aparece en este lado. Podemos reescribir esto de un modo similar y vamos a ver qué vamos a obtener. Entonces de 7 decimos, acá vamos a colocar de 7, ¿qué es lo que vamos a tener de 7? De la ecuación 7 podemos escribir esto así, ¿no? Vamos a colocar lo siguiente, esta igualdad, lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar nuevamente, acá hay un factor común que el denominador es común y podemos extraer, y además hay un b que está acompañando acá a cada uno de los sumandos, ¿no es cierto? Entonces vamos a extraer ese b y bueno, vamos a colocar b sobre a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no es cierto? Como está elevado al cuadrado y esto va a ser un factor, acá tendríamos que, de modo similar a lo que vimos hace un momento, podríamos colocar acá b al cuadrado y todo lo que está en el denominador también estaría elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Multiplicado por una expresión que también va a estar elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Acá vamos a tener b por y sub 0 más a por x sub 0 más c, todo elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Si nosotros lo reescribimos de esta forma, a x sub 0 más b por y sub 0 más c, entonces vamos a intercambiar estos sumandos, ¿no es cierto?
podemos hacer eso porque estamos utilizando acá la propiedad conmutativa nada más, ¿no es cierto? Y ya está. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para poder identificar mejor esta expresión, ¿no es cierto? Acá está apareciendo ya la ecuación general de la recta L con los puntos X, con el punto X sub 0 y Y sub 0 evaluado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar con esto colocando en este caso esto sería 8 y a esto llamémosle en 9, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Esta suma, vamos a sumar estas dos expresiones, vamos a colocar por acá. Tenemos que de 8 y 9, acá, de 8 y 9, ¿qué es lo que tenemos, no? Tenemos que esta suma puede ser escrita de esta manera. Vamos a colocar acá estas dos expresiones, ¿no es cierto? Esta suma va a ser igual, vamos a colocar por acá el igual, va a ser igual a, ahí está, ¿no? A todo esto, ¿no es cierto? De acá podemos extraer el factor común. Acá hay un factor común, ¿no es cierto? Que sería esta expresión, ¿no es cierto? Entonces vamos a extraer ese factor común y lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a escribir esto así. Esto quedaría multiplicado por a al cuadrado sobre a al cuadrado más b al cuadrado, todo elevado al cuadrado, más b al cuadrado sobre a al cuadrado más b al cuadrado, que está también elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí está. Y bueno, así quedaría, ¿no es cierto? Entonces acá, haciendo la suma, lo que vamos a obtener es, va a aparecer el factor que da ahí y va a ser, acá va a haber una simplificación, ¿no es cierto? Finalmente lo que va a quedar es simplemente 1 sobre a al cuadrado o más b al cuadrado, ¿no es cierto? Esto lo podemos escribir como solamente como un cociente, ¿no es cierto? Simplemente vamos a escribir esto así. Acá va a estar el numerador y por acá tenemos el denominador, ¿no es cierto? Acá sería, perdón, a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Esto sería, pongámosle 10, ¿no? 10 que nos dice que en realidad toda esta suma que teníamos dentro de la raíz cuadrada, toda esta expresión que está dentro de la raíz cuadrada es igual a esta otra expresión, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros igualamos, mejor dicho, reemplazamos lo que nos dice 10, lo reemplazamos en 5, ¿qué es lo que vamos a tener, no es cierto? Vamos a tener lo siguiente: 10 en 5, ponemos, ¿no? 10 en 5 nos da lo siguiente, sería la distancia que hay de P hasta L, es lo que dice 5, ¿no es cierto? 5 dice que la distancia de P hasta L es esta raíz cuadrada, pero esta expresión que está dentro de la raíz cuadrada simplemente es lo que hemos obtenido en 10, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar esto de este modo, ¿no? Sería esto, sería igual a, vamos a colocar la expresión, ahí está, y sería acá raíz cuadrada de toda esta expresión, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros calculamos esa raíz cuadrada, ¿qué va a ser igual esto? ¿No? Va a ser igual a raíz cuadrada del numerador sobre raíz cuadrada del denominador. En el caso del numerador, lo que nos va a quedar simplemente es valor absoluto de a x sub 0 más b por y sub 0 más c, y en el denominador nos va a quedar simplemente
raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces en este caso, bueno, la distancia de p a l sería simplemente esta expresión, ¿no es cierto? Y esto coincide con la fórmula que habíamos enunciado al inicio, ¿no es cierto? Entonces con esto terminaríamos la verificación de esta fórmula, ¿no es cierto? Estamos viendo este sería el tercer caso, ¿no? Hemos visto cuando la recta L podría ser horizontal, podría ser vertical, podría ser oblicua. En este caso estamos suponiendo que A y B son diferentes de 0, ¿no? Entonces estamos terminando ya con esta verificación, ¿no? Entonces vamos a continuar.